Hola amigos, gracias por acompañarme, que hablamos de lo que ha sucedido horas después de disputada la jornada número 4 de la Liga Centroamericana, los ecos de esa jornada. Hablamos de las eliminatorias sudamericanas, porque, mire, Brasil ya dio nómina de convocados. Argentina hizo lo propio y fue una de las primeras selecciones. Perú también ya dio a conocer más o menos cuál será el 11 titular de Jorge Fossati en las eliminatorias jornada 7 y jornada 8. Hablamos de la primera convocatoria que hace Gustavo Alfaro al frente de la selección de Paraguay. Mire, del fútbol salvadoreño, hablamos de eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, hablando y comenzamos hablando de la Liga Centroamericana, de los ecos que dejó la jornada número 4 y cómo queda básicamente la tabla de clasificación. De lo que se ha dicho, prensa centroamericana, y hablamos de lo que se viene para la jornada número 5, que se va a disputar entre martes, miércoles y jueves, que ya es para definir grupos, quién avanza en el primer lugar, en el segundo lugar, quién dice adiós, porque hay equipos que todavía tienen esperanzas de avanzar y todos con una calculadora en la mano, tratando de verificar quién se queda y quién se va. Así es el fútbol de interesante muchas veces. Pues bien, tablas de clasificación en la Liga Centroamericana. Claro, mire, en el grupo A, luego de los resultados de la jornada 4, dejó a un Herediano en el primer lugar con 9 puntos. Ojo, con un partido a disputarse en la jornada 5. El Diriaguén se quedó con 7 unidades. Ojo que el Diriaguén puede avanzar dependiendo de resultados que se den en la próxima fecha. Tiene 4 partidos disputados, 7 puntos. El Motagua, 6 puntos, todavía tiene pendiente un partido. Lo mismo el San Francisco y el Tauro, pero San Francisco y Tauro ya no tienen ninguna esperanza. Llegaron y simplemente llegaron a participar. No se convirtieron en protagonistas. Lo dije en un principio, los equipos panameños realmente dejaron a deber en este torneo. Nada que ver con lo que hicieron en la edición pasada. En el grupo B, Alajuelense, números perfectos, 3 salidas al campo, 3 victorias, 9 puntos. Comunicaciones, 7 puntos, segundo en la tabla de clasificación, pero en la jornada 5 estas dos instituciones, estos dos equipos, se ven las caras. Y aquí uno de los dos termina en el primer lugar del grupo B. Alianza y Maratón, 3 puntos, 3 partidos. Por cierto, Alianza y Maratón se ven en la jornada número 5, pero ya no hay esperanzas para ninguno de estos dos equipos. Ya están eliminados, al igual que Luis Ángel Firpo, con un tan solo punto en 4 partidos. Un empate y 3 derrotas. Grupo C, Águila saltó a la primera posición luego de esa maravillosa victoria ante el Olimpia, y por eso vamos a hablar más adelante de esos ecos que ha dejado esta jornada. Pues bien, le ganó al Olimpia con marcador de 2-0 y ese resultado lo catapultó a la primera posición con 7 puntos. También el Antigua de Guatemala tiene 7 puntos, pero hay diferencia de goles. Por eso mismo, la importancia del próximo partido de Antigua. ¿Por qué? Porque se verá las caras con el Olimpia, que tiene 6 puntos y está en la tercera casilla del grupo C. El CAE y el Port Loyola, el Club Atlético Independiente de Panamá, y el Port Loyola de Belice ya no tienen absolutamente nada que hacer. El Port Loyola ya se despidió, ya completó sus 4 partidos, 4 derrotas. El equipo, uno de los equipos más goleados, 16 goles en contra. Y el Club Atlético Independiente se estará enfrentando al Deportivo Águila en la jornada número 5. En el grupo D, el Real Estelí, 7 puntos, con 3 partidos disputados. Saprissa era el líder de este grupo.
pero luego de haber caído derrotado 2-1 ante el Real Estelí, bueno, cayó a la posición 2 con 6 puntos. Todavía hay esperanzas, pero ojo, que ahí está el Municipal también. Los rojos del Municipal tienen 4 puntos, son terceros y también tienen actividad en la jornada número 5. Ya se despidió Managua con 4 puntos en sus 4 partidos. Y Guanacasteca ya tampoco tiene nada que hacer en este torneo. Va por su último partido, por la despedida, pero se queda con un tan solo punto. Ahora, se viene la jornada 5, decíamos, es importante. Hay equipos que todavía no están seguros. Cualquier accidente los baja de donde están. Ahora, los ecos que deja precisamente la jornada número 4. Mire, una prensa costarricense que sigue llorando por la victoria del Real Estelí sobre el Saprissa. Una prensa hondureña, y no toda, ojo, un sector. Una prensa hondureña que sigue llorando también y lamentándose por la victoria del Águila sobre el Olimpia de Honduras. En fin, se han dado resultados que dejan muchas veces más preguntas que respuestas. Porque si bien es cierto, hay equipos que llegan como favoritos, hay que ser realistas. En el fútbol puede pasar de todo. Llegas en un mal día y las cosas no te salen, pero eso no quita que estos equipos sean grandes. Ni tampoco se le puede quitar el valor a lo que han realizado estos equipos. Que vaya el Diriangén, el equipo cacique de Nicaragua, y vaya y le gane a Tauro en Panamá 2-1, habla de un trabajo que está haciendo. Mire, no podemos tapar el sol con un dedo. En Nicaragua las cosas se han estado haciendo bien y eso no es nuevo. Lo mencionaba en programas atrás, el Diriangén tiene más de 100 años. Eso habla desde hace cuánto se practica el fútbol en Nicaragua, que desafortunadamente no tenía la visión que tiene ahora, es completamente diferente. ¿Se acuerda la edición pasada? Todos pensábamos que el Real Estelí y el Diriangén iban a ser aves de paso en ese torneo. Y se convirtieron en protagonistas. Tanto es así que el Real Estelí llega a convertirse en el subcampeón de la Liga Centroamericana. El Diriangén tuvo una buena participación, pero no llegó a ser protagonista en la fase final de este torneo. Pero sí lo hizo el Tren del Norte. Ahora, ahí fue donde nos dimos cuenta que en Nicaragua se ha estado trabajando. Habíamos visto a una selección nicaragüense, de las manos de Marco el Fantasma Figueroa, el chileno que jugó en el fútbol mexicano, llegó a hacerse cargo de la selección de Nicaragua. Y la levantó. Nicaragua saltó de la Liga B, de la Liga de Naciones de la CONCACAF a la Liga A, donde están las grandes selecciones. Y lo hizo de manera invicta. Si usted me pregunta, Nicaragua, la selección de Nicaragua tiene 10 partidos sin perder. Un invicto de 10 partidos. Va a tener actividad en la Liga de Naciones de la CONCACAF ya en el grupo A junto a las grandes selecciones. Y está en un grupo bastante difícil. Pero es un trabajo que ha venido realizándose desde hace mucho tiempo atrás. El Fantasma Figueroa tiene código con sus jugadores. Hay reglas que seguir. No le gustan los cortes de pelo raros. No los deja pintarse el cabello. Los tatuajes en exceso son prohibidos en la selección de Nicaragua. Hay orden. Hay disciplina. Y para lograr objetivos hay que ser disciplinado. Los estadios en Nicaragua han ido cambiando y se ha ido modernizando el fútbol, se ha ido profesionalizando, de tal manera en que están trabajando en mejorar la mayoría de estadios en Nicaragua.
¿Por qué? Porque se están profesionalizando. O sea, yo le digo, Panamá hace 20 años, y he dicho este ejemplo muchas veces, Panamá hace 20 años, cualquier selección llegaba y le ganaba. Pero Panamá también trabajó, comenzó a exportar jugadores, y de esa manera estos jugadores llegaron a su selección a darle otro nivel. Y ahora Panamá, guste o no, es el rey de Centroamérica. Está entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF, junto a México, Estados Unidos, Canadá. Ahí está entre las 4. Es más, prueba de ello es que en Liga de Naciones de la CONCACAF, Panamá no tiene que tener actividad en la primera fase, porque ya está clasificada junto a México, junto a los Estados Unidos y Canadá, en cuartos de final, esperando rivales. Pues ese mismo trabajo se está realizando en Nicaragua. Entonces ya no es sorpresa, o ya no debería ser sorpresa para muchos, que un equipo de Nicaragua llegue y logre vencer a los grandes, a los llamados grandes. Muchas veces la prensa comete un error. Hay una línea muy delgada entre la realidad y la fantasía, entre ser profesional y ser mediocre. Y muchas veces la prensa rompe o pasa esa línea delgada y mal informa a los aficionados. Y hay gente que les cree. Porque a los comunicadores se supone que tienen que brindar información, dar opinión, pero en base a realidades. La única realidad que existe es que no podemos quitarle mérito a los triunfos de los equipos de Nicaragua, ni tampoco decir que el Saprissa es un equipo malo cuando es el campeón actual del fútbol tico, cuando tiene mucha más inversión que los equipos de Nicaragua. Entonces el valor de un triunfo de un equipo nicaragüense sobre un costarricense, obviamente, pesa. Pero en Nicaragua, además del Real Estelí, se le ha ganado a equipos de México. Al América se le ganó en la Conca Champions. ¿Y cuántos equipos en Centroamérica pueden darse el lujo de decir nosotros le ganamos a un equipo como el América? Son pocos. Entonces, en estos ecos de la Liga Centroamericana tenemos que ser realistas y tenemos que valorar lo que otros hacen y aplaudirlo. Esta Liga Centroamericana ha sido mucho más sorpresiva que la Liga Centroamericana edición pasada. Se han dado resultados que nos han sorprendido a muchos, como la victoria del Águila sobre el Olimpia de Honduras. Pero no esperes que tu equipo siempre tiene que ganar. Lo digo, a veces podrás tener un mejor fútbol, pero las cosas no salen como tenían que haber salido. Y eso no quiere decir que el Olimpia no sea uno de los mejores equipos del área centroamericana. Ahora, fecha 5, martes 27, Maratón Alianza, dijimos que ya no tienen vela en este entierro. Tanto Maratón como Alianza llegan a despedirse de la Liga Centroamericana. Mire, cuando haya terminado la fase de clasificación, la fase de grupos, voy a hacer un análisis de goles a favor, goles en contra de estos equipos que se quedaron en esta primera fase. En especial para probar esa teoría que yo di al inicio de este certamen, en que los equipos salvadoreños muy difícilmente se convertirían en protagonistas de este certamen. Pues bien, martes 27, Maratón y Alianza, simplemente para despedirse del torneo, y el Alajuelense se estará enfrentando con el Comunicaciones. Partido importante, ¿por qué? Porque aquí se juega quién termina en el primer lugar y en el segundo del grupo.
Miércoles 28, Tauro se enfrenta a San Francisco de Panamá, duelo entre panameños, no hay realmente nada que luchar, más que el honor de terminar el certamen con una victoria, porque los dos equipos están completamente eliminados del certamen. Herediano contra Motagua, otro partido interesante que puede marcar la clasificación y determinar quién avanza y quién no a la siguiente fase. El jueves 29 hay 3 partidos. El Club Atlético Independiente recibe a Club Deportivo Águila. Ahora, Club Atlético Independiente fue semifinalista en la edición pasada. Ha habido críticas porque el equipo no ha rendido. Es más, recibió al Port Loyola en la jornada 4 y se esperaba que el Club Atlético Independiente goleara al equipo de Belice. Pero no fue así, ganaron por la mínima diferencia y fue el único equipo que no goleó al Belice, al equipo de Belice, al Port Loyola. Ahora, Club Atlético Independiente recibe al Deportivo Águila. Águila, ya lo decíamos, es líder en el grupo C con 7 puntos. 7 puntos tiene Antigua y 6 puntos tiene el Olimpia. Ojo, por eso mismo, un empate, sumar puntos para el Águila es importante para meterse a la siguiente fase. Saprissa Municipal, otro partido interesante porque si hablamos del Saprissa y el Municipal, estamos hablando de 2 equipos que tienen posibilidades. ¿Por qué? Saprissa tiene 6 puntos y el Municipal tiene 4. Uno de los dos se puede quedar afuera de la Liga Centroamericana. Y en el otro partido, Olimpia se enfrenta al Antigua. Y este es partido también que marca el futuro del Olimpia en este grupo. ¿Por qué? Porque recordando, Olimpia está en la tercera posición y tiene 6 puntos y Antigua tiene 7 puntos. Por eso la importancia de estos partidos. Entonces, ya sabe usted, el martes, no te cases ni te embarques, Maratón Alianza, Alajuelense Comunicaciones, miércoles, Tauro San Francisco, Herediano Motagua, jueves, Club Atlético Independiente en Panamá recibe al Águila, Saprissa Municipal y Olimpia se enfrenta al Antigua. Así está entonces la Liga Centroamericana y los Ecos. Mire, no hay que quitarle valor al triunfo de los demás. No le haga caso a ese sector de la prensa que habla barrabasadas, que son negativos. Al contrario, hay que felicitar a quienes ganan, hay que sentirse halagado. Yo, mire, por eso me encanta la Liga Centroamericana, porque se ve buen fútbol y realmente se ve el desarrollo que están teniendo países como Nicaragua en este tipo de torneos. Hace tiempo, en estos torneos, Nicaragua nunca se imaginó ser un mata gigantes, con el caso del Real Estelí. Ahora bien, se vienen las eliminatorias sudamericanas. Sí, se vienen las eliminatorias sudamericanas para el mes de septiembre. Mire, ese mes vuela. Septiembre ya huele a septiembre. El 5 de septiembre, la primera semana, Bolivia-Venezuela, Argentina-Chile. El 6 de septiembre, Uruguay-Paraguay y Brasil-Ecuador. El partido que marca también a una selección de Perú que busca salirse del sótano de la tabla de clasificación, enfrentando a una selección de Colombia. Ahora bien, el 10 de septiembre se viene la fecha número 8. Colombia-Argentina, recordando la final de la Copa América, Ecuador-Perú, Chile-Bolivia, Venezuela-Uruguay y la selección de Paraguay enfrentándose a la selección de Brasil. Hablemos de Paraguay. ¿Por qué? Porque Gustavo Alfaro ya dio a conocer su primera convocatoria al frente de la selección paraguaya. Hablemos de la selección de Brasil porque tiene que salir de un hoyo.
y Dorival Jr. ha hecho también ya esa convocatoria. Conocemos quiénes son los convocados de Ricardo Gareca en la selección de Chile. Mire, la primera convocatoria que hace Gustavo Alfaro al frente de la selección de Paraguay, precisamente ya para enfrentar a Uruguay y Brasil en el reinicio de las eliminatorias mundialistas, es la siguiente. Ha convocado a Carlos Coronel de Red Bulls, Roberto Fernández del Botafogo, Juan Espíndola del Belgrano de Argentina, Fabián Balbuena del Dinamo Moscú, Gustavo Gómez del Palmeiras, Junior Alonso del Atlético Mineiro, Mateo Gamarra del Atlético Paranaense, Santiago Arzamendia del Estudiantes de Argentina, Juan Cáceres de Lanús. Aparece también en esta convocatoria Blas Riveros de Talleres, Omar Alderete del Getafe, Gustavo Velázquez del Newell's Old Boys, Damián Bobadilla del Sao Paulo, Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps, Matías Villasanti del Gremio. Aparece también en esta convocatoria Diego Gómez del Inter Miami, Alejandro Gamarra del Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, Hugo Cuenca del AC Milán, Ramón Sosa del Nottingham Forest del fútbol inglés, Miguel Almirón del Newcastle United, Julio Enciso del Birmingham de Inglaterra, Adam Barreiro del River Plate, Antonio Sanabria del Torino, Alex Arce de la Liga de Quito y también aparece en esta convocatoria Isidro Pita del fútbol brasileiro. Así la convocatoria de Gustavo Alfaro, amigo íntimo de mis hermanos ticos, que hace su convocatoria para ya debutar al frente de la selección de Paraguay, mire, enfrentando primero a Uruguay y después a la selección de Brasil. Nada fácil, pero una muy buena convocatoria la que hace la selección de Paraguay. Ahora, selección de Chile, Ricardo Gareca ya también hizo la convocatoria para hacer frente a sus partidos en las eliminatorias. Bien, ¿quiénes son los convocados? Mire, los porteros, Gabriel Arias del Racing y Brian Cortés del Colo-Colo. Defensas, Guillermo Maripán del Mónaco, Paulo Díaz del River Plate, Benjamín Kusevich del Fortaleza, Matías Catalán de Talleres de Córdoba, Mauricio Islas del Colo-Colo, Felipe Loyola de Club Atlético Independiente de Argentina, Gabriel Suazo del Toulouse de Francia, Tomás Galvez de Rusia, viene del fútbol precisamente ruso, del Krilla Savetov, el Eugenio Mena de la Universidad Católica, volantes son Rodrigo Echeverría del Huracán, Eric Pulgar del Flamengo, Marcelino Núñez del Norwich de Inglaterra, William Alarcón del Huracán de Argentina, Claudio Baeza del Toluca, Vicente Pizarro del Colo-Colo y Diego Valdés del América. Esos eran los volantes, los delanteros convocados por Ricardo Gareca y esa selección de le, viva Chile. Pues bien, Carlos Palacios del Colo-Colo, Darío Osorio, que viene del fútbol de Dinamarca, Víctor Dávila del CSKA de Moscú, Eduardo Vargas del Atlético Mineiro, Jan Meneses del Toluca y Bruno Bartichotto del Talleres de Córdoba. Así los convocados por Ricardo Gareca. ¿Qué le parece esa lista? Chile quiere ir al Mundial. Y Ricardo Gareca ha prometido que los va a llevar. Pues bien. Ahora, Jorge Fossati, tal vez una de las selecciones con más problemas en las eliminatorias, es la selección de Perú. Mire, mis hermanos peruanos han pasado por momentos bien difíciles, hubo un cambio de técnico, lo mencionaba yo en programas pasados, no hubo clic entre la prensa, la afición con Reynoso, el técnico no se quería ir, al final logran deshacerse de él, llaman a un uruguayo que se llama Jorge Fossati, que conoce bien el fútbol peruano. ¿Y qué pasa? Pues bien, más o menos, sin tener la nómina oficial de convocados y viendo
lo que ha dicho Jorge Fossati en las últimas horas, podríamos decir que el 11 titular, si nos animamos a decir que el 11 titular que va a tener la selección de Perú para hacer frente a sus dos partidos de las eliminatorias mundialistas, pues bien, Pedro Galese en la portería. Sí, el del Orlando City de la MLS. Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Andy Polo, Sergio Peña, Renato Tapia, Piero Quispe, Marco López, Brian Reina, y estaría atacando como hombre en punta, que le digo, necesita goles la selección de Perú, pero tiene a Gianluca Lapadula. Mire, ese es más o menos ese 11 que podría presentar Jorge Fossati en las eliminatorias. ¿Usted qué le parece? Y se pregunta, ¿y qué pasa con Dorival Jr. y la selección de Brasil? Mire, la selección de Brasil nos dejó a deber en la Copa América. Honestamente, se vieron escenas muy, pero muy feas de la selección de Brasil. En Brasil existe el talento, pero también el ego de esos jugadores. Y para poder controlar ese ego, se necesita trabajar psicológicamente, se necesita un técnico que sepa controlar todo eso. Pues bien, ¿a quiénes lleva Dorival Jr. para esta cita de las eliminatorias sudamericanas? Pues lleva porteros: Ederson del Manchester City, va bien. Alisson de Liverpool, hay pelea por el puesto de titular. Juventus del Al-Nassr. Esos son los tres porteros. Defensas. Tiene a Eder Militao del Real Madrid. Tiene a Marquinhos del Paris Saint-Germain, a Danilo de la Juventus, a Jan Couto del Borussia Dortmund y a Wendel del Porto. ¿Qué le parece? Medios. Rodrigo del Real Madrid, Bruno Guimaraes del Newcastle, Joao Gómez de Wolves de Inglaterra, Lucas Paquetá del West Ham, André del Fluminense y Gerson del Flamengo. Los delanteros: Hendrik, ese jovencito que no podría faltar del Real Madrid, Savinho del Manchester City, Vinicius Jr. del Real Madrid, Luis del Botafogo y Pedro del Flamengo. Estos son los convocados por Dorival Jr. para hacer frente a sus dos partidos en las eliminatorias. Tiene que salir del hoyo en el que está. Ya vamos a analizar la tabla de posiciones para que usted vea cuál es el problema que tiene realmente la selección brasileira en estas eliminatorias. Mire, Brasil tiene el partido ante Ecuador para el 6 de septiembre y luego se estaría enfrentando nada más y nada menos que a la selección de Paraguay, jugando en condición de visitante. Ahora, habíamos dicho a principio de semana, ¿se acuerda? Habíamos hablado de la nómina de convocados por Lionel Scaloni de la selección de Argentina y habíamos dicho que era raro ver a una convocatoria de la selección de Argentina sin el Fideo Di María y sin Lionel Messi, que todavía sigue recuperándose, feliz de la vida en yate junto a Luis Suárez. Y él, mire, Messi es un caso. Messi es un caso especial. El hecho de ya no ser un joven, ve la familia de una manera diferente, de la manera en que todos deberíamos ver a nuestra familia, que tiene que ser el eje que rige nuestras vidas. Pero él lo hace ahora. O sea, ya lo ganó todo. Increíblemente, lo único que decía yo en el programa pasado es que lo único que no ha ganado es la Libertadores de América, pero lo demás ya ganó la Copa América en 2 oportunidades, ya ganó la Copa del Mundo, en Europa lo ha ganado todo, con la CONCACAF ganó la Leagues Cup de edición pasada. Mire, todo lo ha ganado Lionel Messi. Es tiempo que disfrute. Para mí, obviamente, es raro no verlo en una convocatoria de una selección de la selección argentina, pero esa es la realidad nueva. Messi ya tiene que decir adiós a la selección de Argentina. Ya cumplió.
cumplió con creces. Ya le dio una Copa del Mundo, le dio la finalísima, que muchos ni siquiera le quieren dar valor a ese trofeo, pero ya se lo dio. Le dio 2 Copas América. O sea, ya cumplió con lo que tenía que cumplir. Aquellos que le decían pecho frío, lo criticaban, ahora lo alaban, ahora lo aman. ¿Cómo es la vida? Por eso le digo, no crea en muchos periodistas, porque aquellos que decían, sáquenlo, ¿qué ha dado Di María? Di María les dio una Copa América, porque fue él, ¿se acuerda? La primera que ganó la selección de Argentina, de la mano de Lionel Scaloni, fue con gol de el Fideo Di María. 1-0, derrotan a la selección de Brasil en la final. En la Copa del Mundo, el Fideo fue figura en ese partido ante la selección de Francia. Y es más, cuando lo saca Lionel Scaloni es cuando la selección de Argentina comienza a sufrir. Entonces son 2 jugadores que ya cumplieron, ya no tienen nada que pelear, ya lo dieron todo. Ya no tienen nada que probar, porque ya lo dieron todo. Y esa es la nueva realidad. Y pronto sucederá con Cristiano Ronaldo también. Otro gran jugador. Ahora, posiciones en las eliminatorias sudamericanas. Mire, Argentina 16 puntos, Uruguay 13, Colombia es tercero con 12, Venezuela, la vino tinto, está con 9 puntos en la 4ª posición. Si el Mundial fuera, si las eliminatorias terminaran en este momento, 4 selecciones, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela estaría yendo a su primera Copa del Mundo de la categoría mayor. Así estaría, pero todavía falta. Entonces ahí aparece Ecuador con 8 puntos en la 5ª posición. Brasil tiene 7 puntos. Está en la posición 6. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo en su historia reciente, usted que conoce de fútbol, había visto a una selección de Brasil en la mitad de la tabla de clasificación? Nunca. Pero ese es el problema que ahora tiene Dorival Jr., sacar a la selección de Brasil de ese hoyo en el que está y levantarla y ponerla donde siempre ha estado la selección de Brasil, en los primeros lugares. Ahora, Paraguay, la selección de Gustavo Alfaro, está en la posición 7 con 5 puntos. Se vienen 2 partidos difíciles. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Gustavo Alfaro, si tomó la decisión correcta de dejar la selección de Costa Rica para irse a la selección de Paraguay. Chile es 8º con 5 puntos. Hay diferencia de goles entre las selecciones de Paraguay y Chile. Bolivia es 9º con 3 puntos y en el sótano es lo que le decía. La selección de Perú buscando esa luz al final del túnel para salir del hoyo en el que está. Difícil, muy difícil. Pero ahí está la selección de Jorge Fossati. La mejor de las suertes a mis hermanos peruanos. Ojalá puedan salir de ese hoyo en el que están. Por cierto, se ha dado a conocer que Juan Carlos Osorio sí tiene ya comunicación con la Federación Costarricense de Fútbol y aparentemente es el candidato a convertirse en el sustituto de Gustavo Alfaro al frente de la Sele en Costa Rica. Ahora, cambiemos de tema. Mire, se viene la jornada 6 del fútbol salvadoreño. El sábado hay 3 partidos. En el Complejo Deportivo Chapeltique, a las 3, Cacahuatique se enfrenta al Fuerte San Francisco. En el Estadio Ramón Flores Berríos, a las 6, Limeño se mide al Isidro Metapán. En el Estadio Cuscatlán, 7 de la noche, Alianza Dragón. Domingo, 2 partidos. Sergio Torres Rivera en Usulután, Firpo enfrentándose al Once Deportivo a las 3 de la tarde y en el estadio Antonio Toledo Valle, el Platense recibe a Club Deportivo Águila a las 3:30 de la tarde. Partido interesante, mire, el Águila llega motivado, obviamente, sabe que tiene partido en 3 semanas ante el Club Atlético Independiente y que ese partido podría significar la clasificación a la siguiente fase. Hará rotaciones, sin ninguna duda, para el partido ante los Gallos del Platense.
partido del domingo. En esta jornada descansa el Club Deportivo FAS, bien por eso, ¿por qué? Porque acaba de llegar Alberto La Chochera Castillo a hacerse cargo del equipo, lo mencionaba yo en un programa pasado, se fue Richard Presa, el uruguayo, que honestamente llegó a hablar más de lo que realmente hizo. Pues eso es lo que ocurre, llega Alberto La Chochera Castillo, el peruano que le dio 5 títulos al Deportivo FAS, pues llega nuevamente. Dicen que todas las segundas partes son malas, mire, no sé, yo le tengo fe a Alberto La Chochera Castillo, hay gente que no le tiene mucha fe como técnico, a mí me parece que es un buen técnico, incluso dirigió a la selección de El Salvador en un breve proceso, pero así es, hay gente a la que uno le puede caer bien y a la gente que no le puede caer bien. ¿A qué huele? Huele a fin de semana. Hasta aquí llegamos con los deportes. Mire, a vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa cuando le traiga resultados del fútbol guatemalteco, del fútbol costarricense, del fútbol hondureño, del fútbol tico y del fútbol nicaragüense. ¿Por qué? Porque vamos a hacer vamos a volar sobre toda Centroamérica para traerle a usted esos resultados. Y recuérdese también que ya viene la Liga de Naciones de la CONCACAF y obviamente estamos esperando que nuestras selecciones den esas listas de convocados para comenzar a dárselas a usted y que podamos comenzar también a hacer números de qué selección tiene las grandes posibilidades de llegar a convertirse en protagonista en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Mire, a vivir el fútbol con la cabeza, nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones desde ahí arriba y hay que ser felices. 2 que 3, fin de semana.